Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y como todas las mañanas y con gran entusiasmo, con mucha alegría, estamos aquí con ustedes en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. A nombre de mi equipo de trabajo, les envío un abrazo con mucho cariño, esperando tener la oportunidad de contar con su presencia de aquí y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México. Estamos listos aquí para empezar con un resumen. Antes les quiero decir que estamos llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio, Spotify, en TikTok, en YouTube, en Twitter y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Listos, empezamos. Un resumen, noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, quiero empezar por decirles que Morena va a revelar el 6 de septiembre quién será su candidato a las elecciones presidenciales del 2024. Quiero decirles, y yo esperaría de ustedes su opinión, que este programa no estará al pendiente de los tapados del presidente López Obrador. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros pensamos que no debemos de seguir abonando para que este fuego se haga cada vez mayor. Por lo mismo, desde esta tribuna les digo, estos señores simplemente no serán atendidos. Lo único que les puedo decir es que el presidente dice que ya no habrá cargadas, que ya no habrá tapados, que ya no hay dedazos, y por estos tres principios hago sentir a todos ustedes que no vale la pena hablar de lo que el presidente anda instalado en la necia. Es como antes, que era el dedazo y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto. Y ahí estaban todos, engarrotados. No, ya no hay tapado, ni hay destapes, ni hay cargadas. Ahora es el pueblo el que va a decidir quién quiere que sea el candidato a la presidencia de nuestro movimiento. Y lo curioso es que a la gente la convence, a la gente, claro, que no tiene la capacidad de darse cuenta de las mentiras del presidente de la República. López Obrador hizo un mitin con el pretexto de hablar de sus programas sociales. Entonces sí, ya me voy a ir muy tranquilo, con mi conciencia. Y yo soy maderista, no hay reelección. Además, estoy contento y se los transmito a ustedes, porque los que pueden entrar al relevo, a sustituirme, todos son gentes con convicciones. Yo los recomiendo a los que están participando, a todos los recomiendo. Una vez que ya esté la encuesta y que se sepa quién está mejor posicionado, ahí sí voy a pronunciarme a favor y cerrar filas y unirnos. Nada de divisiones. Pues por eso en este programa no vamos a estar atendiendo esta mascarada, porque todos sabemos que el presidente va a ser el que seleccione quién quiere, bueno, de hecho ya seleccionó quién quiere que lo suceda, en caso de que quiera que lo sucedan, porque igual lo que desea es quedarse. En otras cosas, el Instituto Electoral de Coahuila entregó a Manolo Jiménez su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Coahuila, acompañado por su esposa, Paola Rodríguez, y sus 4 hijos. Jiménez Salinas se dijo estar listo para preparar su plan ejecutivo de gobierno y llamó a los demás partidos a cerrar la página electoral y a trabajar por el bien de Coahuila. Tomará posesión el 1 de diciembre. Pues si bien podemos no coincidir en temas político-partidistas,
pues yo pienso que todas y todos los que estamos aquí, los que representan y las que representan a los partidos, pues queremos a Coahuila. Ese es un punto de encuentro y si privilegiamos y ponemos en primer término a nuestro estado, estoy seguro que vamos a poder hacer muchas cosas buenas por nuestra comunidad, y aquí hay toda la apertura para trabajar de esa manera. César Camacho Quirós, quien fuera en su tiempo gobernador del Estado de México, dijo que los partidos opositores al gobierno federal no capitalizaron el movimiento social a favor del INE en las pasadas elecciones en el estado de Coahuila, en el Estado de México y en Coahuila. El también expresidente nacional del PRI demandó que se abran las puertas a la ciudadanía. Dijo que es un error golpear internamente al comité priista más fuerte, el mexiquense, como lo ha hecho el actual dirigente nacional, el señor Alejandro Moreno. El Partido Acción Nacional acusó al presidente López Obrador de eliminar programas sociales que se crearon en sexenios blanquiazules por revancha política, después de copiarlos y además usarlos de manera electoral para favorecer a Morena. En un comunicado enlistó que cuando hablamos del Seguro Popular, del programa Oportunidades, de estancias infantiles y derechos de las personas adultas mayores, el presidente de la República saca agua de su molino. Xóchitl Gálvez, la senadora por el PAN, alertó sobre la presencia de presuntos provocadores que le impedirían el paso a la mañanera para ejercer su derecho a réplica. Explicó que pasará, como de hecho ya pasó, acaba de pasar hace unos cuantos minutos, adentro de Palacio Nacional, en medio de empujones y de improperios. Ya estaban los mismos rijosos que han estado frente al Palacio de Justicia, ahora se pasaron a Palacio Nacional para increpar a Xóchitl Gálvez, que llegó en su bicicleta y cargada con su amparo para llegar a la mañanera. Desde diciembre del 2022, Xóchitl Gálvez ha intentado que el presidente le ceda un espacio en su conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales, luego que el propio López Obrador afirmara que la legisladora busca desaparecer los apoyos para adultos mayores. El miércoles pasado, Xóchitl ganó el juicio, aquí nos lo avisó, el juicio promovido para este fin, e informó que este 12 de junio iría, como ya fue, a la mañanera para hacer valer su derecho. Vamos a estar al pendiente del momento en el que ella cuestione al presidente de la República. Vamos a ver si ahora sí ya se puede hacer un foro en el que se pueda cuestionar al señor. Vicente Fox, expresidente de México, se anotó para acompañar a Xóchitl a la mañanera. Ahí estaremos, dijo al replicar una convocatoria de Carlos Moris, un chamaco integrante de la Universidad Panamericana y del Grupo Sociedad Civil México. Este muchacho hay que verlo, ¿eh? El chavo tiene arrestos y creo que en el futuro será... Esto es en vivo. Miren, ahí fue cuando entró Xóchitl a la mañanera entre gritos y bueno, ahí llevaba su amparo, policías, vallas, de todo. Y Xóchitl sale con: presidente, no le saque, es lo que dice un letrero de Xóchitl Gálvez. En otras palabras, en otras cosas, Andrei Yasef Marmolejo, primer síndico procurador morenista, armó una fiesta, una boda civil, su boda civil, en el balcón del Palacio Municipal de Chilpancingo. Esto fue el viernes. Fue un acto de frivolidad y esto no va con los principios rectores de la Cuarta Transformación de nuestro partido, Morena, declaró el regidor morenista de la capital guerrerense, Ricardo Iván Galíndez Díaz. En materia de competitividad, 13 estados de la República, entre ellos Nuevo León y Jalisco, retrocedieron de acuerdo con el índice de competitividad estatal marcado por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Entre los estados que mostraron regresión estuvo Yucatán, ya que fue el que descendió más posiciones al caer 5 lugares. Pese a mantenerse como la entidad más segura del país, pasó del sitio 10 al 15,
lo que obedeció en parte a que empeoró el subíndice de gobierno, que califica la forma en que las administraciones estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad. Colima y Campeche disminuyeron 4 niveles, Sinaloa y Tlaxcala 3, Tabasco 2 niveles, y Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango y Guanajuato bajaron 1. Nuevo León pasó del segundo lugar en la edición pasada al tercer sitio, ahora que en parte se debió a que perdió posiciones en el subíndice de Derecho, que analiza el entorno de la seguridad pública y jurídica. Jalisco salió de los primeros 5 lugares, ya que su desempeño empeoró en 5 de los 8 indicadores del subíndice Derecho, donde destaca que el costo de los delitos se elevó en su persecución, ¿no? En el índice de competitividad estatal 2023, 9 estados se mantuvieron igual y 10 mejoraron su posición. Quintana Roo fue el estado que ganó más posiciones, subió 6 lugares en el índice general para quedar en el lugar número 13 y avanzó en 6 de 10 subíndices, entre ellos sociedad, que mide la calidad de vida de los habitantes. La Ciudad de México se ubicó en el primer sitio como la entidad con una competitividad más alta, mientras que Querétaro se posicionó en el segundo sitio al lograr escalar 2 posiciones y así rebasar a Nuevo León. En los primeros 4 meses de este año, los ingresos petroleros transferidos a la Tesorería de la Federación para cubrir el presupuesto de egresos cayeron 62.8% a tasa anual. Se trata de recursos que son transferidos para que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinan a cubrir el presupuesto de egresos de la Federación se mantengan en 4.7% del Producto Interno Bruto, según establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad. El declive de estos recursos obedece en buena medida a una reducción del precio del petróleo en lo que va del año, según explica la Secretaría de Hacienda. Del cierre del 2022 al 30 de abril pasado, el precio del petróleo West Texas Intermediate, referente internacional altamente correlacionado con el crudo mexicano, mostró una pérdida de 5.7%. Tras más de 3 años en disputa con el gobierno federal y luego de vender 13 de sus 27 plantas en México, Iberdrola logró conseguir un nuevo permiso para generación de electricidad. En sesión extraordinaria, la Comisión Reguladora de Energía autorizó a Iberdrola Renovables del Bajío, la central eólica de Santiago, que se ubicará en Guanajuato y tendrá una capacidad de 105 megas. La solicitud de aval fue presentada ante el regulador el 13 de octubre del 2022. El proyecto fue votado y aprobado por unanimidad en una breve sesión en la que no se ofrecieron más detalles. Canadá se unirá a las consultas de solución de controversias entre Estados Unidos y México sobre el maíz genéticamente modificado, según anunció el gobierno canadiense. Canadá comparte la preocupación de los Estados Unidos por medidas que México adopta que no están respaldadas científicamente y pueden perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano, según explican Marie-Claude Bibeau, que es ministro de Agricultura, y Marianne G., que es la ministra de Comercio Internacional de Canadá, en un comunicado conjunto. Si las consultas no resuelven los desacuerdos en un plazo de 75 días, Washington podrá solicitar que un panel de solución de diferencias decida el caso. El arqueólogo Fernando Cortés de Bras Defer, autor de un texto en el que definió al Tren Maya como la obra ambiental y cultural depredadora más grande de que se tenga noticia en los tiempos modernos, fue acusado por el propio instituto donde trabaja, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de perjudicar con su escrito en un acta administrativa a la obra del gobierno de la República. El especialista en legislación cultural Wolfi Cotton, ex secretario técnico del INAH, sostuvo que Cortés Bras Defer solamente hizo uso de su derecho de libertad de expresión, aunque el Instituto Nacional de Historia lo que está diciendo es que este hombre no debe de dar este tipo de opiniones que son de carácter estrictamente personal y subjetivo.
Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, ya me están confirmando que Xóchitl Gálvez no pudo entrar a la mañanera, no la dejaron entrar a la mañanera, o sea que ella no entra a la mañanera y entonces nosotros tampoco entraremos, no entraremos simplemente porque no vamos a informar de un medio de comunicación, que es la mañanera, que es tan parcial, o sea, no entra a la mañanera por órdenes de ya saben quién. Me canso ganso, no la dejó entrar y entonces fue, y ahora lo entiendo, cuando les pasé a ustedes el video en vivo de la salida de Xóchitl con el letrero de no le saque, señor presidente. Lo que estaba haciendo Xóchitl era quejarse de que no la habían dejado entrar. No le saque, presidente. Ahí está ella dando a conocer. No sé si tenga audio esto. No tiene. Bueno, de todas maneras ahí, a ver. Ciudadanos, no vengo aquí a reclamar o montar un show. Yo no vengo a pedirle al presidente ni una pizca de su popularidad. Vengo aquí a reclamar respeto. Respeto a la ley. Respeto a los otros poderes. Y también respeto a los ciudadanos que no pensamos como él. También es nuestro presidente, porque también nosotros somos pueblo y está obligado a escucharnos. Resolver el problema era tan sencillo. El presidente debía reconocer su error y admitir que mintió, que yo nunca dije que quería desaparecer el programa de adultos mayores, pero no lo hace porque no le gusta la realidad, prefiere sus otros datos. Pero aún está a tiempo. Si el presidente quiere o está dispuesto, podemos cerrar la historia. Esta misma semana, permitiéndome ejercer mi derecho de réplica, así de simple. No es un capricho, es un derecho. El presidente se asume como juarista. Vale la pena recordarle su frase más famosa: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y aquí, hoy, no está respetando mi derecho. Hasta él mismo se desdice. Primero dijo que si él le ordenaba a un juez, me daría el espacio. Ahora quiere que haga mi propia mañanera. Se le olvida o desconoce que cualquier réplica debe ser en el mismo espacio en las condiciones que se provocó. Demostró que su compromiso con la ley y la honra de su palabra solo ha sido un discurso sin valor. No todos somos corcholatas del presidente. Habemos quienes tenemos dignidad y no nos dejamos aplastar por su poder. Él será el presidente, pero nosotros somos el pueblo que manda, el que quita y el que pone. Lamentablemente, tendré que dejar para otro día lo que tenía que decirle de frente al primer mandatario. Tengan la certeza de que aunque no le guste y quiera complicar las cosas, seguiré luchando hasta que se reconozca nuestro derecho de réplica. No se trata de mi derecho, se trata del derecho de todos. Que quede claro, la ley sí es la ley. Muchas gracias. Ahí está lo que dice Xóchitl Gálvez a la salida de la mañanera, después de una serie de empujones, de mucha confusión. Llega y dice: presidente, no le saque, y no se le autoriza la entrada a la mañanera. Este demócrata del presidente de México no le permite a una senadora el llegar a interpelarlo sobre lo que para ella es una mentira pronunciada por el presidente sobre ella.
Y lo único que tendría que haber hecho el presidente hubiera sido escucharla. No lo hizo. No tiene el presidente una vocación democrática. En otras cosas, los abusos cometidos por militares le salen caros a la Secretaría de Defensa Nacional. El año pasado, la dependencia rompió récord en pago por indemnizaciones a familiares de fallecidos o personas lesionadas por soldados. En total pagó 40.700.000 pesos por un total de 29 casos de agravios, 15 de los cuales pasaron por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según un informe de la Sedena fechado en abril del 2023. La cifra representa un aumento del 74% con respecto al 2019, cuando el ejército pagó 23.3 millones de pesos. En lo que va de la cuarta T, la dependencia militar ha erogado 92.8 millones de pesos por distintos delitos cometidos por soldados en contra de civiles, ya sea por actos cometidos en esta gestión o por casos que la Sedena arrastra de años anteriores. De 2015 al 18, datos hasta ahora que tenemos registro, la dependencia pagó 31.900.000 pesos por este tipo de delitos. Las principales quejas contra militares son abuso de autoridad, homicidio, lesiones, tortura, violación y detenciones arbitrarias. Apenas en marzo pasado, un tribunal federal ordenó a la Sedena indemnizar con 18.100.000 pesos a 3 familiares de Jorge N., un joven ejecutado por militares en Monterrey en el 2011. Por el atraso de esta indemnización, la compensación se elevó a 25.700.000 pesos. Aunque teme por su vida, la jueza Angélica Sánchez Hernández relató que, a pesar de haber sido víctima de tortura por parte de policías que la detuvieron de forma arbitraria el pasado 5 de junio, al salir de su casa en Jalapa, Veracruz, continúa luchando por sus colegas. El gobierno de Cuitláhuac García acusó a Sánchez de corrupción por dictar no vinculación al proceso a Itel Palacios García, el compa Playa, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en noviembre del 2019. Tras ser liberada el 7 de junio, la juez narró que para detenerla y acreditar prisión preventiva por presuntamente agredir con arma de fuego a policías estatales y poseer drogas, la obligaron a disparar una pistola e introdujeron sustancias ilícitas en sus pertenencias. Dijo que la intimidación en su contra comenzó el sábado 4 de junio, cuando le comunicó a Lisbeth Aurelia Jiménez, presidente del Poder Judicial de Veracruz, el cumplimiento de un amparo federal en el caso de El Compa Playa, quien se encontraba recluido en Ramos Arizpe, en Coahuila. Señaló que cuando le informó lo que había dictado se puso furiosa y le dijo que por qué no le avisó lo que iba a resolver. Dijo que le respondió que la disculpara, que no tenía por qué avisarle porque ella respondería ante la autoridad federal y no iba a inventar datos de prueba que no existen, a lo que Jiménez Aguirre le contestó: atente entonces a las consecuencias. Angélica apuntó que no asistió al Poder Judicial tras ser notificada de un proceso sancionador, pues aún no tiene un amparo federal que la proteja. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que fueron detenidos y enviados a prisión al campo militar 16 soldados vinculados con esta ejecución extrajudicial de 5 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aclaró que la acción es independiente de la indagatoria, que aún está pendiente de la Fiscalía General de la República. Un ataque de sicarios en contra del ejército dejó un saldo de 2 militares muertos y uno más herido en el sur de Culiacán, en Sinaloa, de acuerdo con datos preliminares. Tras un enfrentamiento entre fuerzas militares y criminales en Aguililla, en Michoacán, el ejército y la policía estatal aseguraron en un vehículo con blindaje artesanal, de los conocidos como monstruos, una camioneta, una ametralladora, explosivos, cargadores, cartuchos y equipo táctico. Un elemento de la Guardia Nacional en el operativo resultó herido. Un comando armado ataca a un grupo de personas que acudió a un sepelio en el Panteón de Santa María, Aguacatitlán, al norte de Cuernavaca, en Morelos. El saldo: 6 personas heridas. Una fue reportada como muy grave. Por su parte, la Fiscalía General de Morelos emitió un comunicado en el que aseguró que solo hay un muerto y un herido solo. Afirmó que uno de los presuntos perpetradores fue detenido. Un empresario originario de Aguascalientes fue asesinado en la Plaza Antea, ubicada en la zona norte de Querétaro, la capital, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó herida. Hay 6 detenidos. El hijo del fiscal regional del Istmo de Oaxaca, identificado como Mike Kevin MCL,
fue asesinado en Santo Domingo, en Tehuantepec. Después de una audiencia de más de 8 horas, un juez de control vinculó a proceso a 7 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por el delito de ejercicio indebido de funciones en el cateo que resultó un robo a la financiera Black Wall Street Capital. El juez otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria y dejó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Autoridades de Hidalgo, con ayuda del Estado de México, detienen a un hombre señalado como presunto líder de una banda dedicada a la extorsión de operadores de transporte público en Tizayuca. Al sujeto identificado con las iniciales DAHC también se le acusa de homicidio de uno de los choferes cometido el pasado 6 de junio. Una avioneta aterrizó de emergencia este domingo sobre los carriles de la carretera Tuxpan-Papantla, en la zona norte de Veracruz. No hubo víctimas, se presume que la avioneta salió desde Tamaulipas, se tenía como destino final el estado de Tabasco. La Organización Mundial de la Salud investigará los motivos por los que el gobierno de México eliminó las 35 normas oficiales mexicanas que delinean los tratamientos para diversos tipos de cáncer, como el de mama o el cérvico-uterino o el de próstata. Esto, insisto, la OMS. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó citar al subsecretario, fíjense nada más a quién, a Hugo López-Gatell, para que explique esta decisión. La segunda encuesta nacional de opinión sobre el derecho a morir con dignidad de la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad reveló que alrededor de 7 de cada 10 mexicanos respondieron a que sí desearían tener la posibilidad de sosegar el sufrimiento mediante una muerte clínicamente asistida, esto conocido como la eutanasia. Con embarques recibidos desde México y Rusia en días recientes, Cuba podría atenuar por ahora su severo déficit de combustible y beneficiarse en el futuro del acercamiento comercial entre Venezuela y los Estados Unidos. Desde finales de marzo, las filas de automóviles para abastecerse en la isla gobernada por el Partido Comunista, único legal en el país, han sido parte del paisaje. Estaciones de servicio optaron por crear grupos de WhatsApp para organizar las colas de los automovilistas que necesitan cargar gasolina después que los usuarios consiguen un boleto en una muy complicada aplicación para una cita que puede tardar varias semanas. Cuba, bajo embargo de los Estados Unidos, atraviesa su peor crisis en este momento, su peor crisis económica en 3 décadas y solo produce 1/3 del combustible que consume diariamente. Hay, mientras tanto, apagones y escasez de alimentos que están aumentando en esta crisis que es tremenda en Cuba. Aunque frágiles, los 4 niños indígenas de 13, 9, 4 y 1 año de edad, rescatados de la selva de Colombia, tras una asombrosa hazaña de supervivencia, se encuentran bien y contentos en un hospital de Bogotá, según informa Fidencio Valencia, indígena Huitoto, de 47 años, abuelo de los menores. Los menores viajaban junto con su madre, una líder de su comunidad originaria, y el piloto del avión monomotor que cayó a tierra el pasado 1 de mayo y quedó con el frente destrozado en medio de la espesa selva en el departamento de Caquetá, con perros rastreadores, helicópteros y aeronaves. Un centenar de militares y decenas de indígenas encontraron los cadáveres de los 3 adultos. Los niños fueron hallados 40 días después. Aparte de animales salvajes y una vegetación hostil, la selva del Caquetá aloja a guerrilleros que se apartaron del pacto de paz firmado por las FARC en el año 2016. Tras el asombroso rescate de 4 niños indígenas que deambularon en la selva de Colombia durante 40 días, el ejército anunció que continúa la búsqueda de Wilson, perro rastreador que participó en la hazaña y que ahora está perdido en la espesa vegetación. Wilson fue clave en las operaciones de búsqueda, pues se encontró en medio de la vegetación el biberón de Christine, la menor que cumplió 1 año durante la asombrosa travesía por un hábitat donde rondan jaguares, pumas, serpientes, bueno, de todo. Hay de verdad de todo. Oigan, les quiero decir que se reporta hace 4 horas, Silvio Berlusconi, 3 veces primer ministro de Italia, magnate de medios de comunicación, diputado, senador por su país, salpicado por una lluvia de escándalos, fallece este lunes a los 86 años de edad a causa de una leucemia crónica. Apodado el Inmortal o Il Cavaliere,
por su longevidad política, el senador y empresario fue ingresado el viernes pasado a un hospital de Milán, su natal ciudad. La jefe de gobierno italiano Giorgia Meloni elogió el coraje y determinación de su aliado, a quien consideró como uno de los hombres más influyentes en la historia de Italia. Por cierto, también hablando de vejez, el inversionista y magnate, el señor George Soros, acaba de dejar su imperio en manos de Alexander, su hijo de 36 años de edad, y con esto George Soros, por una evidente vejez y decrepitud en su estado de salud, en su estado físico, porque pues un viejo no es que enferme, es que envejece. George Soros deja la presidencia de todas sus organizaciones. Como ustedes saben, este hombre fue en muchas ocasiones acusado de atentar en contra de la estabilidad de muchas monedas, incluidas el peso mexicano. El príncipe Guillermo realizó ensayos para el desfile Troop in the Color, que se realizará el 17 de junio y con el que se celebrará el cumpleaños número 75 del rey Carlos III. El príncipe revisó la actuación de 1.500 soldados y 300 caballos de la división doméstica de las guardias galesas, irlandesas, escocesas, de granaderos y de Goldstream, que participarán en el evento y que tendrá lugar en el Horse Guards Parade. El príncipe vistió de traje del regimiento de la Guardia Galesa, del que es coronel honorario, y encabezó la marcha a caballo por el Mall en Londres. Hay que decir que los ensayos fueron criticados, pues la ola de calor ya provocó que 3 guardias se desmayaran. Vamos a hacer, un oso sorprendió a los invitados en una fiesta en San Pedro, en Nuevo León, al acercarse a buscar comida que previamente le habían preparado los chefs para los invitados a un evento. En un video se muestra que el oso llegó al área en la que sería servida la comida para el evento. Al percatarse de la llegada del oso al lugar en el que estaban los asadores, los meseros se alejaron del camino y el oso tomó la comida que estaba encima de las charolas servidas. No es el primer oso que llega sin invitación a un evento social en Nuevo León. En redes sociales se han compartido videos en los que osos aparecieron en misas, en universidades, en campus, en fiestas y hasta en solicitudes de matrimonio. Vean. Déjalo. No, déjalo. Pues ahí está el oso comiendo opíparamente ante la presencia de los chefs que dicen, chinman, se está echando la comida que nos tardamos horas en preparar. Hoy les voy a hacer una pregunta en nuestras formas de consulta sobre esta actividad hacia la presidencia de la República en el 2024. ¿Quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México? ¿Ángel Gurría o Santiago Krill? 61% considera a Ángel Gurría, 39% considera a Santiago Krill. Yo les agradezco, pasen formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en @centralfm, en el Twitter, en @pedroferriz. Ahí estamos siempre para ser. Gracias por su presencia. Es para nosotros importante saber lo que ustedes están pensando. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Bueno, quiero decir en este editorial que en este pasado fin de semana hubo la definición de los aspirantes de Morena a la presidencia de México. Me hice el propósito, y yo quisiera recibir de parte de ustedes su opinión, para hablar lo menos posible de esos eventos, porque no queremos engancharnos en lo que desde todos puntos de vista es un dedazo, constituye toda esta mascarada, este teatro armado en Morena, el principio de una estrategia seguida de la voluntad del presidente López para seguir dominando
el espectro político de México después del 24. Sigo pensando que el presidente es la cuarta transformación, que el presidente es Morena y que todo lo que ahí está representado es y resulta tóxico para México. Por lo mismo, prefiero mejor, creo, y ustedes me darán la mejor opinión, el que empecemos a hablar de la sociedad mexicana, que empecemos a hacer planes para el futuro del país, que nos demos cuenta que México va a salir, porque va a salir adelante, cuando los mexicanos también empecemos a proponer, nos empecemos a meter, a participar en la vida política de México. Y es por eso que hoy, pudiendo haber hablado de yo no sé por qué les llama corcholatas, yo los digo tapados, de Morena, hice una pregunta totalmente opuesta a lo que tal vez pudieran haber esperado. Muchos medios de comunicación en este momento están barajando ante el público opciones sobre los aspirantes de Morena a la presidencia de la República. Yo no lo veo así y por lo mismo tomamos nosotros la opción de preguntar mejor por una serie de descartes que iremos preguntando a lo largo de estos próximos días sobre los aspirantes que se han presentado por la oposición y aquellos que estaré escuchando de la sociedad para proponerlos también como posibles contendientes por los partidos de oposición a Morena para la presidencia de la República en el 2024. Hoy les estoy preguntando quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México. Ángel Gurría con 62%, Santiago Krill con 38%. El que resulte ganador de esta, preguntaré comparado con el siguiente, de los que han estado en la pasarela, pero si ustedes tienen alguna otra propuesta que hacer de algún aspirante a la presidencia que ustedes consideren sea necesario tomar en cuenta, lo haremos y con gran entusiasmo lo pondremos también en estos descartes que estaremos tratando de hacer a través de las redes sociales. Porque queremos que ustedes sean, y nadie más, ustedes, la sociedad mexicana, el factor que determine quién figurará en las boletas electorales del 2024 como aspirante de una oposición unida a la presidencia de México, hacia lo que a partir de ahora, de manera ilegal, de manera absolutamente atrabiliaria, empezaron a promoverse los aspirantes derivados de la voluntad del presidente de la República, los tapados de Morena. Los tapados de Morena, a mí en lo personal, y hablo como mexicano, después hablo como periodista, no me interesan. Y no me interesan porque son malos administradores, porque son gente que ha probado su incapacidad para determinar en sus diferentes responsabilidades una autonomía del presidente de la República, porque se han metido en marasmos políticos brutales por culpa de un hombre confrontacionista como es el presidente López Obrador, que no sabe otra cosa más que denostar y derribar todo aquello que se pone enfrente de él. Y pues aquí trataré de hablar lo menos posible de ellos, que es una falta a los cánones informativos, sí. Que estoy cometiendo un error periodístico, sí. Que debiera yo cubrir con mayor asiduidad y presencia a los aspirantes de Morena a la presidencia, sí. Pero no voy a caer en esta propaganda insulsa
brutal, fútil, de toda una estructura, todo un esquema del morenismo encabezado por el presidente de la República. Si un hombre como López le impide a Xóchitl Gálvez, una mujer honesta, responsable, comprometida con México, el acceso a la mañanera, entonces aquí haremos lo propio, dejando de hablar de todo lo que pasó con estas figuras, vaya entre comillas, que propone el presidente, y que en este foro no habrá más que lo mínimo necesario que requiera el tener que hacer una alusión a ellos. Por lo mismo, les ofrezco una disculpa desde aquí. Pienso que la decisión que aquí estamos tomando parte de un sentido de responsabilidad, porque me siento responsable de lo que hago, y de corresponsabilidad con la sociedad. No hablaré, y será esto así hasta el extremo de mis posibilidades, de lo que tengan que proponer estos hombres y mujeres del presidente de la República, que pretenden llegar a una posición a la que nosotros estamos absolutamente reticentes a que siquiera figuren como posibilidades mínimas. Estoy absolutamente convencido que Morena y su gente estará y será vencida en el 2024, y que México podrá retomar una vía institucional, libertaria, democrática y de crecimiento, para que el país pueda volver a tomar el camino de algo que no se ha concluido, lo puedo entender, pero que todos tenemos el derecho a luchar para que México se recomponga, se reencarrile, se reinvente y salgamos adelante, hoy que tenemos una enorme oportunidad y coyuntura para crecer al 7, al 8, al 9%. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Se debe? Claro que se debe. ¿Vamos a distraernos? Por supuesto que no. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y estoy con mi queridísima Adriana Braniff, empezando semana. Querida Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues estamos aquí en Miami a 24 horas, un poquito más, a un día de que llegue el presidente Donald Trump acá, pero no precisamente de vacaciones, Pedro, porque pues ya se va a tener que presentar y entregar voluntariamente a una corte que se encuentra aquí en el centro de esta ciudad, y va a tener que ser técnicamente arrestado, como sucedió la vez pasada en Nueva York. Se le van a tomar las huellas digitales, se le va a tomar esa fotografía, el mugshot tan famoso que no va a ser público, y se le van a leer las acusaciones que se le están haciendo, que decíamos el viernes pasado que eran federales, acusaciones federales. Te puedo decir que ya aquí en Miami hay un operativo de seguridad amplio, sobre todo en el área que rodea a esta corte, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla. Todas esas como sombrillitas que vemos, pues son ya los medios de comunicación que ya apartan lugar desde el viernes. Prácticamente acampan ahí, pues porque por ahí, por ese pasillo va a pasar el presidente Donald Trump, y pues todo el mundo quiere tener la mejor toma. Hay, obviamente, la Policía Estatal, está también departamentos de justicia, de seguridad nacional, agentes federales, el FBI, el SWAT. Ya hay perros olfateadores recorriendo la zona para ver que no haya alguna cosa así. Estamos en un momento histórico porque pues Donald Trump es acusado, como decimos, de delitos federales por medio de un fiscal especial. Se designó un fiscal llamado Jack Smith, que es el que lo acusa de básicamente dos cosas: violar leyes de seguridad nacional y participar en una conspiración para obstruir la justicia. Son en total 37 acusaciones criminales de 7 diferentes cargos. Estamos hablando de una carpeta de 49 páginas.
Y el problema aquí, y lo que se teme, y la alerta en la que se encuentra Miami, es que ahí en esos alrededores que estamos viendo en pantalla, pues ya ha llamado el presidente Trump a sus seguidores, ¿te acuerdas? A estos seguidores de ultraderecha extrema, los Proud Boys y todos esos, ya los llamó para que se presenten ahí el día de mañana a protestar y apoyarlo. Se está hablando también de un asunto muy importante con respecto a la juez que va a seguir este caso, la que le va a leer todo esto, porque está siendo muy polémico, Pedro. Esta juez, la que fue asignada al caso, pues ya estuvo en un caso anterior revisando los asuntos de Donald Trump. En el 2022 se llama Aileen Cannon. Esta mujer tiene 42 años y fue la que llevó el caso pasado donde estaba Donald Trump diciendo, o sus abogados, que el FBI no tenía facultad para ingresar a Mar-a-Lago y ver todos los documentos, y después hizo una petición para que sus propios abogados, que él nombrara una persona especial para que revisara los documentos que se estaba llevando el FBI, y esta juez le dio la razón a Donald Trump, y fue por eso muy criticada. Y entonces muchos están preguntando si esta juez, que ya tiene ese antecedente y que ahora va a seguir este caso el día de mañana, se preguntan si fue asignada específicamente o si fue aleatorio, porque en el distrito de Florida estábamos viendo que hay 15 jueces activos y cualquiera de ellos podría haber llevado el caso, pero parece ser que va a ser ella. Y ella, qué importante es el juez que designen, porque el juez va a ser el que decida el timing, cuándo se agenda el juicio de Donald Trump. El timing también es quien dice si se toman en cuenta ciertas evidencias o las desecha alguna de ellas. Y ojo con el timing, porque esto parece muy interesante, Pedro. Si este caso se resuelve más allá de las elecciones del 2024, porque acuérdate que llega ahorita, le leen los cargos, él se declara inocente, después ya se regresa a Mar-a-Lago, sigue haciendo campaña, pero le dan una fecha de presentación para el juicio, igual que como sucedió con lo de Nueva York, que es estatal y no es federal. Si esto lo empuja la juez más allá de las elecciones, podríamos tener el escenario en el que tuviéramos en ese entonces un presidente republicano, Ron DeSantis o cualquier otro, que pudiera desestimar el caso, incluso perdonar a Donald Trump, o incluso podríamos tener a Donald Trump en la presidencia y podría autoperdonarse él mismo y dejar ya caso cerrado, caso juzgado. Entonces vamos a ver qué sucede. Hay voces que dicen que si esta juez verdaderamente es la que lleva el caso, dicen que Donald Trump va a ser declarado inocente. ¿Qué es lo más grave de lo que se le está acusando? Para recapitular, ya sin ser presidente, cuando se lleva estas cajas con estos documentos secretos a Mar-a-Lago, pues compartió información con gente, ahora sí que como con sus cuates, información del Pentágono. Compartió, por ejemplo, un plan de ataque, un mapa clasificado del ejército sobre una operación militar de los Estados Unidos, y le estaba mostrando a un escritor, a un editor, a 2 miembros del staff, como quien dice, la estaba presumiendo. Y manejó irresponsablemente todos estos documentos. Algunos de los que encontró el FBI estaban en un baño. Ahí tenemos por ahí la fotografía que ha circulado por todos lados de estas cajas, ya ahí en un baño. Ahora sí que como lectura de baño, habría en esas cajas que estamos viendo en pantalla, para los que nos siguen, pues datos importantes, por ejemplo, los puntos vulnerables de los militares de Estados Unidos, información sobre armas nucleares de Estados Unidos y de otros países, programas nucleares, todo eso, imagínate, como lectura de baño en este club social. Este baño es del Club Social de Mar-a-Lago, que no solamente es la casa de Donald Trump, sino que ahí se llevan a cabo muchísimos eventos, cientos de gentes van a bodas, a todo tipo de cosas, y tienen acceso a este tipo de lugares, imagínate nada más. También hay una grabación donde el presidente Trump admite que él tenía documentos clasificados en su poder, y cuando ya no era presidente, y que ya no los podía desclasificar. Y este audio es importante porque él había dicho en sus declaraciones que él ya no tenía ningún documento clasificado cuando se los llevó, que los desclasificó antes de salir de la Casa Blanca, pero existe esta grabación. Ese es un elemento que van a tomar en cuenta para este juzgado. Donald Trump estuvo el fin de semana en campaña todavía, va a seguir su carrera por la presidencia, pase lo que pase, ya lo dijo. Estuvo en Georgia, estuvo en Carolina del Sur, legalmente no está impedido para hacerlo, ni ser candidato, ni ser electo. O sea, las dos cosas las podría tener presentes aún cuando el caso sea desfavorable para él. Además, hay que acordarnos, Pedro, que la vez pasada, con el caso de Nueva York, en estas acusaciones que se le hacen,
por el caso de Stormy Daniels. ¿Qué sucedió? Su popularidad subió un poco más. También recolectó una gran cantidad de donaciones que empezaron a pedir a los seguidores justamente cuando se supo del caso. Quieren los abogados de Donald Trump volver a jugar esta película. Vamos a ver si lo logran. Como acostumbra él el fin de semana, habló del caso, bromeó de sus acusaciones. Creo que es la única persona en el mundo que presume que va a ser arrestada. Y ayer decía que Estados Unidos se ha convertido en la Venezuela con esteroides. Pero mira lo que decía sobre esta acusación de espionaje, burlándose rotundamente de ello. Vamos a ver. Because they want to use something called the Espionage Act. Doesn't that sound terrible? Oh, espionage. We got a box. I got a box. The espionage. Porque querían usar el espionaje. Miren, qué palabra, ¿no? Esta del espionaje. Ellos tienen su forma de llevarlo y pues yo la mía, ¿no? Ese es, en pocas palabras, el hombre que hoy está siendo acusado y que pudiera hoy hacer una historia que en la vida hubiéramos podido pretender saber de un presidente de los Estados Unidos. ¿Qué escenario tan diverso el que estamos hoy presenciando en la política de los Estados Unidos? Sí, está pues alardeando de este asunto cuando hay quien le dice, calladito te ves más bonito. Estaba yo viendo el Twitter, por ejemplo, de OJ Simpson, que pues ya sabe de estas cosas, pasó por algo similar, donde le da el consejo de decir, no, pues calladito te ves más bonito. Mira lo que le decía OJ Simpson como consejo a Donald Trump. The one thing they all told me and stressed to me, do not talk about the case publicly. Do not do interviews about the case. Dice, y esto me lo han dicho a mí y lo he tomado, ¿no? Dice, no hables del caso públicamente, no hagas entrevistas que tengan que ver con este caso, punto. Claro que el presidente Trump tiene su forma de pelar chícharos con guantes y lo está haciendo a su manera, my way, lo está haciendo el presidente Donald Trump. Sí, es pedirle peras al olmo. OJ Simpson también pasó por un caso similar y le decían a sus abogados que no dijera nada. Se le acusaba de asesinar a su esposa. Bill Barr, lo veíamos el fin de semana también, el que fue el fiscal general de Donald Trump, muy apoyador de él, incluso lo apoyó toda la presidencia cuando lo acusaban del Russia Gate, cuando lo acusaban de haber sido coludido con los rusos para la campaña. Ahora dice que ahora sí está en serios problemas Donald Trump. Eso es lo que dice Bill Barr. Y ya nada más para finalizar, pues esto está llevando, Pedro, a Estados Unidos a un momento muy complejo, como ya lo decías hace un rato. La sociedad está dividida en dos. Los que piensan que esta es una persecución legítima, porque nadie está por arriba de la ley, y los que piensan que esto es simplemente un asunto políticamente motivado. Y lo curioso es que dentro de este grupo de los que piensan que es políticamente motivado, eso hace aún más extraña esta situación, son los contrincantes de Donald Trump, los que quieren también la candidatura. Todos están diciendo que esto es político y lo están apoyando. ¿Hay una nueva normalidad en Estados Unidos? Sí, lo que llaman el New Normal, porque vamos a ver una carrera hacia la presidencia y hacia la candidatura llena de acusaciones hacia Donald Trump. Ya van dos, una estatal en Nueva York, una federal, la que vamos a tener mañana aquí en Miami, y hay dos más pendientes. Una que tiene que ver con lo del 6 de enero y otra que tiene que ver con haber presionado a las autoridades de Georgia para que cambiaran los votos en la elección en contra de Joe Biden. Esa es la nueva normalidad que se presenta en estos momentos en Estados Unidos, Pedro. Sí, vaya. Bueno, pues vamos a ver esta semana y sobre todo hoy estaremos muy al pendiente, Adrián, a ver de qué cuero salen más correas y si Donald Trump logra capitalizar su mala fama para revertirlo y hacerlo buena. Oye, no podemos terminar este programa sin consignar la muerte del señor Silvio Berlusconi, seguro, ¿no? Sí, impresionante, ¿no? Este hombre que se decía a sí mismo, pues muchos apodos tenía, ¿no? Todo el mundo le decía, pero él se autodenominaba el Jesucristo de la política. Un personaje, llegó a ser de los más ricos del mundo, hasta donde tengo entendido, y creó un partido político de la nada, prácticamente en un año. Así es que, pues sí, dueño de un club de fútbol, el Milán, me parece, y muy extravagante el hombre, y pues sí, muere a los 86 años. Todo llega a su fin, Pedro, finalmente, y pues todos se mueren. ¿O cuál es tu pensamiento de esto? Sí, bueno, todo tiene un principio y todo tiene un final. Este hombre fue
3 veces primer ministro de Italia, fue diputado, fue senador, un ícono de los medios de comunicación en Italia y en Europa, y el Cavaliere, como se le llamaba, o el Inmortal también se le llamaba, bueno, como dices tú, tantos diferentes apodos. Fue un populista de derecha que hoy, por cierto, la señora Meloni lo recuerda con bellas palabras, y pues Silvio Berlusconi ya la historia lo juzgará. Por lo pronto él pasa mejor vida, y me llama la atención también el retiro de la actividad de George Soros, que le hereda su emporio a Alexander Soros, de 36 años de edad. Y este hombre, George Soros, que fue hasta sospechoso de haber alterado la paridad del peso mexicano cuando la crisis del error de diciembre del 94 y casos similares, que fue pues, uno de los estrategas más sagaces y sobre todo más valientes, más determinados, porque él decía: yo no voy a favor de este candidato, háganle como quieran. Y cuando ese candidato a la presidencia de los Estados Unidos ganaba, pues él decía: pues yo me equivoqué, pero sigo pensando que será un mal presidente. O sea, un hombre determinado y sobre todo casado con sus ideas. Hoy está pasando a un segundo plano ante su evidente vejez. Ya está llegando a un momento en el que ya físicamente ya no puede estar al frente de todo lo que hizo en vida a nivel material. Sí, vamos a ver cómo lo hace su hijo. Él definitivamente muy criticado por la parte republicana, siempre lo han señalado como ser parte de lo que llaman ellos el Deep Swamp de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con su hijo, pero sí es un personaje muy polémico, políticamente hablando, aquí en los Estados Unidos, que ahora pues da la estafeta a su hijo, Pedro. Alexander Soros, 36 años, un muchacho que hay que verle. Por cierto, regreso a Berlusconi. Con la muerte de Berlusconi subieron los valores de las acciones de sus medios de comunicación. Bueno, imagínate, ante la muerte suben las acciones. Ahí hay una aritmética que me hace sentido. Gracias como siempre, Adriana, te mando un abrazo con mi cariño. Igual para ti, Pedro, que estén muy bien. Gracias, Adriana Braniff, su comentario el día de hoy. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Jesús, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Encantado de saludarte. Muy buen día. Buen día. Oye, Jesús, hay un indicador que es interesante y que se sigue poco en nuestro país, tiene que ver con la competitividad. Y estamos viendo algunos desempeños que empiezan a darnos una idea que en algunos estados de la República hay ciertos obstáculos que propician esta atmósfera competitiva y que bajan en los escalones de como se les ha venido clasificando. ¿Qué nos puedes comentar de Nuevo León, de Jalisco, de Querétaro, por ejemplo, que toma un primerísimo lugar, etcétera? Sí, cómo no, Pedro. Perdóname. Fíjate que justamente en la edición de este año de nuestro índice de competitividad estatal, lo que vemos es que después de la Ciudad de México, Querétaro ahora se ubica en la segunda posición, porque en particular mejoraron algunos temas, claro, económicos. Ha tenido un crecimiento bastante importante en los últimos 3 años, pero también se mejoraron bastante los temas de corrupción, en particular de percepción de corrupción del gobierno, de los gobiernos estatales, de las autoridades en general, y el tema de la percepción de corrupción de los partidos políticos. Es de las más, de todos modos es muy alta, o sea, hay que decir, está por encima del 70%, pero pues es de las más bajas ya del país, la más baja en particular. Entonces, sí afecta bastante esto para la competitividad, porque pues un lugar en el que se percibe que las autoridades van a cumplir con el Estado de Derecho siempre es más atractivo para la inversión. En el caso de Nuevo León que comentabas, Nuevo León está en la tercera posición de nuestro índice,
Y en particular, pues Nuevo León es un estado campeón en innovación en nuestro país, es donde hay una complejidad económica mayor, hay muchos sectores presentes en su economía, es un lugar donde hay bastantes centros de diseño, etcétera. Entonces esto es importante. Y en el otro caso que tú mencionabas, Pedro, Jalisco en esta ocasión sale del top 5, se ubica en la 6ª posición, y es que en particular ha padecido pues por la inseguridad. Entonces, en esto, un indicador que nosotros le damos seguimiento entre los 72 que contiene nuestro índice, es el de los costos del delito por cada 1,000 habitantes, y entonces en esto retrocedió mucho porque los delitos han sido costosos para la economía jalisciense, y por lo tanto esto, digamos, se añade a una cuestión de mucha incidencia delictiva. Desde luego lo que todos observamos en las noticias, que es muy evidente, o lo de más impacto, que son los homicidios, pues también está entre los primeros lugares, y por lo tanto pues esto disminuye la competitividad de este estado del occidente y lo ubica en la 6ª posición. De todos modos están bastante lejos, bastante mejor que las entidades del sur. Chiapas, Oaxaca, Guerrero siguen estando en las últimas 3 posiciones, y Guerrero, como es el caso desde 2006, pues en el ICE mantiene el último lugar, y creemos pues que sigue habiendo muchas tareas pendientes en el sur y el sureste del país, Pedro. Sí, muchos, sobre todo, como tú lo dijiste ahorita, en el sur sureste vemos un problema en lo general sobre este ambiente para llevar a las diferentes entidades productivas hacia un esquema de competitividad. ¿Qué podría, dentro de los 72 indicadores, podrías considerar a la inseguridad como el factor de factores, o hay otro superior? No, mira, fíjate que por la misma metodología de nuestro índice, nosotros tomamos 10 temas que están, insisto, divididos con estas 72 variables, y estos se refieren, uno en particular, a derecho y en general cómo está la seguridad en una entidad, pero también hay de cómo está la inclusión, las condiciones de desarrollo para las personas en materia de salud, de educación, etcétera, cómo están los gobiernos, cómo está el sistema político, la infraestructura, la economía en su conjunto. Entonces, todos estos temas en el índice como tal pesan por igual. Desde luego, pues dado que las funciones estatales, las funciones del Estado primarias son las de seguridad, pues claro que podríamos poner a la seguridad como un factor de factores. Sin embargo, metodológicamente, nada más creo que es importante aclararlo, no es así. Sin embargo, en general, pues sí podríamos pensar que la seguridad es muy, muy importante. Ahora, en esto no necesariamente en todo se manifiestan peor en el sur-sureste. De hecho, incluso Chiapas, a pesar de que tiene problemas de seguridad, pues en este país, ¿cuál entidad no? Entonces, Chiapas no es de las más inseguras. Hay otras entidades que están, digamos, pues muchísimo más rezagadas en esto, ¿no? Como Morelos, que es la que tiene los peores indicadores, también Colima o Baja California. A pesar de que Baja California es una entidad bastante competitiva, pues tiene muchos retos en materia de seguridad. Lo mismo ocurre pues en lugares como Ciudad Juárez, que eso, digamos, afecta la competitividad de todo el estado de Chihuahua, o algunas ciudades fronterizas también en Tamaulipas. Entonces, claramente, es obvio decirlo, ¿verdad? Es de muchos factores esta situación, pero la seguridad, desde luego, es uno de los temas más importantes para el país y para el Estado. Sí, pues esa es que sin ese factor no hay nada. Ahora, en el terreno del el ejercicio del Estado de Derecho, yo pienso que ahí, pues digamos, ahí tenemos una condición urbi et orbi, porque es una condición que le da y le pega a todo el país, pero la presencia del narcotráfico, el gobierno paralelo que a veces ejercen cobrando impuestos a través del el cobro de piso, etcétera, pues pudieran ser factores que no abonan en el camino. En el caso de la educación, ¿es un factor que incide directamente en el indicador de la competitividad en lo general? Sí, nosotros evaluamos varias cosas en este sentido. Una de las más importantes, dado que la competitividad, pues es, digamos, como concepto, es la capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión. Y entonces en la parte del talento, una cuestión muy importante es
cómo están los trabajadores de 25 años y más. Y lo que tú observas es que hay entidades, digamos, en promedio, pues el país no está muy bien. Estamos 1 de cada 4 trabajadores tienen estudios superiores o técnicos, de personas de 25 años y más. Y si nos fijamos en, por ejemplo, la Ciudad de México, este porcentaje es del 40%, 41%, y en Guerrero, que está en la última posición en este indicador, está en 14%. Lo mismo en cobertura educativa, hay una gran brecha entre las entidades federativas. También las del sur-sureste están más rezagadas, lo mismo que en acceso a servicios de salud, que está muy ligado a la formalidad en el trabajo, pero si nos fijamos en esto, pues hay entidades en el país en el que el acceso a la salud, Pedro, está por el 60%, 70% incluso, y en entidades como Chiapas o Oaxaca están por el 18 o 20%. Entonces, sí es muy marcada la diferencia. Y claramente estos temas son importantes para la competitividad porque mientras no podamos protegernos de pues los vaivenes de la vida, ¿verdad?, de las enfermedades, de una manera que nos podamos recuperar rápido, pues cada vez que nos enfermamos o se enferman las personas que no tienen acceso a la salud, pierden muchos recursos y no pueden volver a una situación previa de una manera acelerada. Entonces, esto por eso es tan importante, porque para toda la economía es un problema desde luego social, y es importante marcarlo así, pero también es un problema económico para todo el país o para las entidades federativas en particular. Claro, por supuesto que sí. Es una aspiración la que tenemos hacia la competitividad, y que competitividad no es otra cosa más que una relación en la que se mide la relación entre el trabajo y el tiempo, y en función de muchos otros factores que son considerados por estos indicadores que nos da Jesús a conocer a través del análisis que se da en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Como siempre, querido Jesús, te agradezco y espero que estos números mejoren una vez que logremos reencarrilar a este país y volver al crecimiento. Muchísimas gracias a ti, Pedro, y pues justamente esa es la intención. Los números se hacen para mejorarse. Entonces, invitar a tu auditoria que nos acompañe en nuestra página de internet, imco.org.mx. Ahí encuentran este y todos nuestros estudios. Muchísimas gracias. Gracias, querido Jesús. Gracias y buenos días. Hasta luego. Gracias, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO. La competitividad. Miren, hay países que admiramos mucho. Les hablo de Corea del Sur, les hablo de Japón, les hablo de Singapur, les hablo de Vietnam. Son países que han aprovechado sus debilidades para darles la vuelta, hacer las fortalezas a través de la disciplina y del trabajo, ligados con la educación y con un grado de gobernabilidad que les permita hacer lo que han hecho en 40 años. Resumen de noticias en la hora central. Bueno, vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando aquí esta mañana. Morena revelará el 6 de septiembre quién será su candidato para la elección presidencial del 24. En Puebla, López Obrador declinó hablar sobre las corcholatas. Dice que lo va a hacer el día de hoy, pero por lo pronto nosotros no lo vamos a hacer ni hoy, ni lo vamos a hacer en lo que reste de este proceso electoral. ¿Por qué? Porque consideramos, y esto espero de ustedes su comentario, que para nosotros el darle relieve a los tapados es darle también lo mismo, el hincapié al dedazo disfrazado de democracia. Incluso el presidente, al decir que hoy sí va a hablar del tema, me pregunto, bueno, ¿y de qué temas no va a hablar? Por ejemplo, de haber dejado afuera de Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez, y que esta mujer que llegó amparada para poder refutar al presidente aseveraciones que ella considera falsas, López Obrador no la dejó entrar a la mañanera.
y si el presidente actúa así, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, critica a la cargada y nosotros también lo hacemos. En Coahuila, Manolo Jiménez recibió su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo del estado de Coahuila. César Camacho, ex gobernador del Estado de México, dijo que la oposición no capitalizó el movimiento social a favor del INE en las elecciones de la entidad, o sea, del Estado de México y de Coahuila. Demandó que se abran las puertas a la ciudadanía. El Partido Acción Nacional acusa a López Obrador de eliminar programas sociales que se crearon en sexenios blanqueazules por revancha política, después de copiarlos y después usarlos de manera electorera para favorecer a su postura como el promotor de la Cuarta Transformación. Xóchitl Gálvez, antes de ir ya al frente en Palacio Nacional, senadora del PAN, alertó sobre la presencia de presuntos provocadores que le impedirían el paso a la mañanera para ejercer su derecho a réplica. Al final pasó, pero ya adentro de Palacio fue rebotada y le dijeron: perdóname, chata, pero no vas a pasar. André Yasef Marmolejo Valle, primer síndico procurador morenista, armó su fiesta, su boda civil en el balcón de Palacio Municipal de Chilpancingo, en Guerrero. Esto fue el viernes pasado, una boda de muy mal gusto. Pero bueno, el hecho es que esto muestra de qué están hechos estos morenacos. En materia de competitividad, 13 estados del país, entre ellos Nuevo León y Jalisco, retrocedieron de acuerdo con un análisis que nos acaba de dar el Instituto Mexicano para la Competitividad. En los primeros 4 meses de este año, los ingresos petroleros transferidos a la tesorería de la Federación para cubrir el presupuesto de egresos cayeron en un 62.8% a tasa anual. Tras más de 3 años en disputa con el gobierno federal y luego de vender 13 de sus 27 plantas en México, Iberdrola logra conseguir un nuevo permiso para la generación de electricidad en México. Canadá se unirá a las consultas de solución de controversias con Estados Unidos y, bueno, esto en demanda de que México realmente pueda defender de manera científica, o sea, basado en la ciencia, el por qué no deja pasar a las semillas genéticamente modificadas. El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, autor de un texto en el que definió al Tren Maya como una obra ambiental y cultural depredadora, la más grande de que se tenga noticia en los tiempos modernos, fue acusado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los abusos cometidos por militares de salen caros a la Sedena. El año pasado pagó 40.700.000 pesos de un total de 29 agravios en contra de la población civil. La jueza Angélica Sánchez Hernández relató que a pesar de haber sido víctima de tortura por parte de policías que la detuvieron de forma arbitraria, seguirá luchando por sus colegas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que fueron detenidos y enviados a prisión militar 16 soldados participando en que hubieron de participar en la ejecución extrajudicial de 5 civiles en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Un ataque de sicarios en contra del ejército dejó un saldo de 2 militares muertos, uno más herido en el sur de Culiacán, en Sinaloa, de acuerdo con datos preliminares. Tras un enfrentamiento entre fuerzas militares y criminales en Aguililla, en Michoacán, el ejército y la policía estatal aseguraron una camioneta, una ametralladora, explosivos, cargadores y cartuchos, así como equipo táctico. Un comando armado atacó a un grupo de personas que acudió a un sepelio en el Panteón de Santa María, Aguacatitlán, esto al norte de Cuernavaca, en Morelos. Un empresario originario de Aguascalientes fue asesinado en la Plaza Antea, esto en Querétaro. El hijo del fiscal regional del Istmo de Oaxaca, identificado como Mike Kevin MCL, fue asesinado en Santo Domingo, Tehuantepec. Un juez de control vinculó a proceso a 7 policías por el delito de ejercicio indebido de funciones en el cateo que resultó un robo a la financiera Black Wall Street Capital. Autoridades de Hidalgo, con ayuda del Estado de México, detuvieron a un hombre señalado como presunto líder de una banda dedicada a la extorsión de operadores de transporte público en Tizayuca. Una avioneta aterriza de emergencia este domingo sobre los carriles de la carretera Tuxpan-Papantla, en la zona norte de Veracruz. No hay víctimas. La Organización Mundial de la Salud investigará los motivos por los que el gobierno de México eliminó las 35 normas oficiales mexicanas que delinean los tratamientos para diversos tipos de cáncer.
7 de cada 10 mexicanos respondieron que están de acuerdo con la muerte médicamente asistida, según una encuesta realizada. Con embarques recibidos desde México y Rusia, en días recientes, Cuba podría atenuar por ahora su severo déficit de combustible y beneficiarse en el futuro acercamiento comercial entre Venezuela y los Estados Unidos. Los 4 niños indígenas de 1, 4, 9 y 13 años de edad rescatados en la selva de Colombia están bien y contentos, dice su abuelo. El ejército de Colombia anunció que continúa la búsqueda de Wilson, perro rastreador que participó justamente en el rescate de estos menores. En Colombia, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional acordaron un cese al fuego bilateral de 6 meses. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, enfrenta 37 cargos por mal manejo de documentos clasificados que se llevó a su casa de Mar-a-Lago, en la Florida. Trascendió que Donald Trump comparecerá el día de mañana ante la juez Aileen Cannon, que él mismo nombró. Murió el Unabomber a los 81 años de edad. La agencia Associated Press dice que se suicidó. Un tramo elevado de la autopista interestatal 95 se derrumbó el domingo en Filadelfia luego de incendiarse un vehículo, causando el cierre de la principal carretera que va de norte a sur en la costa este de los Estados Unidos. Silvio Berlusconi, 3 veces primer ministro de Italia y magnate de los medios de comunicación, fallece este día a los 86 años a causa de una leucemia crónica. El partido español de izquierda Podemos se presentará a las elecciones generales de julio junto con el partido Sumar, encabezado por la actual ministro del Trabajo, Yolanda Díaz. Nicola Sturgeon, ex primera ministra que dominó la política de Escocia durante casi una década, fue detenida e interrogada por las finanzas de su partido. Niños, padres y abuelos se unieron a varios miles de simpatizantes en un parque de Annecy, ciudad de los Alpes franceses, para mostrar su solidaridad a las víctimas de un ataque con arma blanca que dejó 4 niños pequeños y 2 adultos hospitalizados. Vladimir Putin, presidente de Rusia, afirmó que la gran contraofensiva que Ucrania prepara desde hace meses ha empezado, pero que las fuerzas de Kiev no han logrado hasta ahora sus objetivos. Por otra parte, 3 personas mueren y 10 resultan heridas en un ataque en contra de un barco que transportaba evacuados de zonas inundadas en el sur de Ucrania, según comunican autoridades locales. Por otra parte, también les informo que el magnate de magnates de las finanzas, el señor George Soros, acaba de decidir dejarle a Alexander, su hijo, de 36 años de edad, al frente del imperio. George Soros ya no está en condiciones físicas como para seguir adelante. Vamos a hacer una pausa. Antes les digo que, lejos de hablar de las famosas corcholatas, yo le hablo de algo que para nosotros es mucho más sensato. Por lo pronto le pregunto, ¿quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México? Ángel Gurría, 61%. Santiago Krill, 39%. Y yo les agradezco que pasen nuestras formas de consulta, www.centralfmequilibrio.com, en @PedroFerriz en el Twitter y en @CentralFM. Ahí estamos como siempre para escuchar lo que ustedes tienen que decirle a México, mexicanos con mexicanos trabajando a favor de un país que conserve estos esquemas democráticos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Yo voy con mi querido Gerardo Duque, que nos tiene información como siempre desde San Luis Potosí. Gerardo, buenos días. Pedro, muy buenos días horas antes y horas después de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la zona huasteca. Pues la violencia no dio tregua, Pedro. Balaceras, persecución de sicarios, bloqueos, levantones, cabezas abandonadas. Es el cotidiano, Pedro, de las noticias para los potosinos. Fallidas las estrategias para la paz, y aunque los gobiernos aseguran que no es cierto y que la seguridad va mejorando, pues López Obrador, por supuesto, que venía custodiado por decenas de militares y de policías. Familiares de personas desaparecidas querían abordarlo, pero pues aquí nos cuentan, Pedro, cómo les fue en el intento.
El presidente, ¿qué ha dicho cuando ustedes lo entrevistan? Ahorita, ¿qué dijo el presidente? ¿Qué me dijo? Nada más se me quedó viendo así y no supo ni qué articular palabra el hombre. Vinimos a que nos viera, a que sepa que nuestros hijos tienen rostro. Le aventamos adentro las lonas, porque no hubo manera de que él nos escuchara. Y no tiene el valor para venir y postrarse aquí y decirnos, señoras, estoy haciendo algo para que todo pare en México, y no es así. ¿Esperaban eso de López Obrador? Sí, porque ya la conozco, ya sé que yo no tengo que andar haciendo panchos con este hombre, porque es un hombre insensible, es un hombre que se la sabe de todas las manifestaciones. Pedro, este fin de semana López Obrador recorrió Tamuín, Xilitla, Tamazunchale, algunas otras municipios, también carreteras de la región, y luego siguió su trayecto, ya hoy naturalmente en la capital del país. Es mi San Luis Potosí, Pedro. Oye, ¿cómo ves la situación ahí con el gobernador? Bueno, pues me llegan reportes inquietantes. Inquietante, bueno, justamente en estos últimos minutos estamos recibiendo información ya confirmada de un cuerpo desnudo abandonado en un puente de aquí de la capital potosina. Estaremos desplazándonos hasta el lugar en los próximos minutos y consignando puntualmente esto, que se suma a lo que ya te había yo comentado al inicio de este enlace. Fin de semana, particularmente en la región, muy álgido en cuestiones de violencia. Los hechos hablan por sí solos, Pedro. Los hechos hablan por sí solos, ya con esto me comentaste todo. Gracias, como siempre, querido Gerardo. Te mando un abrazo con mi cariño. Buenos días. Un gusto, todo mi cariño igualmente de regreso. También, hermano. Muchas gracias, Gerardo Duque, siempre con nosotros pendiente con información desde San Luis Potosí. Fíjense que vamos a estar haciendo en los próximos días una serie de comparativos entre algunos de los aspirantes a la presidencia de la República por la oposición. Estaremos hablando de Juan Carlos Romero Hicks, estaremos hablando de Lili Telles, estaremos hablando de Beatriz Paredes Rangel, estaremos hablando de Ángel Gurría, estaremos hablando de Silvano Aureoles, estaremos hablando de los que han, obviamente, de Enrique de la Madrid. Estaremos hablando de ellos y estaremos hablando de gente que se está apuntando y que me gustaría que ustedes también hicieran lo propio para anotar a quien ustedes pudieran pensar como responsables, viables para la presidencia de la República. Gente como Damián Cepeda, que no lo han incluido en la pasarela, que se me hace que es un personaje muy interesante y además un tipo muy inteligente y un patriota, porque no puede ser muy patriota o no eres patriota, un patriota, un amante de México. Y todo esto pues se nos presenta de cara a lo que será los próximos 12 meses van a ser de muchísima actividad política en México, por lo que les pido a todos ustedes que no nos engañemos. En el pasado, en el 2018, hubo muchas personas, incluso algunos figuras públicas connotadas de México, que tuvieron, creo, una percepción errónea, pienso, en función de apoyar a un hombre que no merecía siquiera haber sido volteado a ver, como fue López Obrador, y que ahora, incluso algunos de ellos, abiertamente, ahora pues se quejan de lo que ellos propusieron e impulsaron, como lo que hizo abiertamente una mujer como Carmen Aristegui, o lo que hizo abiertamente en su promoción un hombre como Broso, y tantos que apoyaron a López Obrador y que ahora se arrepienten. Entonces, para no arrepentirnos, pienso que lo que tenemos que hacer es informarnos, es tratar de captar las aptitudes, las características buenas o malas que pueden tener las personas que ustedes tengan a bien para regalarles su confianza. En fin, eso creo es lo que deberíamos estar promoviendo. Y por lo mismo, aquí en este programa
no nos vamos a distraer con los tapados del presidente López, ya que sabemos, porque lo sabemos, que lo que está pasando en Morena es igual a lo que sucedía en el PRI. O sea, Morena es el PRI de los 70s, con una persona que nos da una patraña de finta cuando hace sentir que en Morena se decidirá a través de encuestas quién será el aspirante a la presidencia más viable, cuando todos sabemos que el viable pues simplemente es el que quiera el presidente de la República. Es el dedazo. Dice el presidente, ya no hay dedazo. Claro que hay dedazo. Ya no hay tapado. Claro que hay tapado. Ya no hay favorito. Claro que hay favorito. ¿Habrá piso parejo? Claro que no lo habrá. No lo habrá. No somos iguales. Totalmente de acuerdo, presidente. Eres peor que cualquier cosa que se haya puesto al frente de este país en los últimos tiempos. Eres tan dañino que tu patraña aquí en este programa, no la vamos a replicar. Y por lo mismo, hoy en esta mañana no han escuchado ustedes nada que tenga que ver con declaraciones que en lo particular hayan hecho los favoritos del presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, porque consideramos que no debe ser. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Voy a tratar de hacer un análisis específico de cada uno de los aspirantes que en este momento están sonando como posibilidad para ser el candidato a la presidencia de la República por parte de la oposición. Empiezo con Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos es un empresario que ha dedicado su vida a la organización empresarial y gremial. Estuvo al frente de la Coparmex y pienso que ahí tuvo una postura digna de un empresario comprometido con el empresariado mexicano de todos los niveles. No lo dejaron subir a más porque él debió haber sido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pero parece que al Consejo Coordinador Empresarial solamente van empresarios disciplinados que doblen las manitas y agachen la cabeza para recibir instrucciones. Entonces Gustavo no le entró y esto le dio su salida de las organizaciones gremiales y hoy se lanza hacia la presidencia de la República. Hay 3 mujeres que también están en la perspectiva. Una es Claudia Ruiz Massieu. Tiene un sello muy priista, hija de José Francisco Ruiz Massieu, un hombre que fue gobernador del estado de Guerrero, que fue cuñado, casado con Adriana Salinas, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Y Claudia Ruiz Massieu es una mujer producto de una tragedia. Mataron a su padre y lo mató el status quo de aquel momento. Otra aspirante es Beatriz Paredes. Beatriz fue una mujer polémica, gobernadora de su estado, allá en Tlaxcala, senadora, diputada, gente del sistema, muy PRI, mucho muy PRI. Está Lili Telles, una mujer aguerrida, una mujer que fue en un principio y entró a la vida política por Morena, y llegó Lili a ser cautivada, y aquí lo platiqué con ella, por el propio López Obrador, y ella confiesa el haberse equivocado. Hay otros aspirantes como Santiago Krill, ex secretario de Gobernación en época del presidente Fox, un diputado, hoy al frente de
la Cámara de Diputados, un hombre de leyes, un hombre de hechuras formales y un hombre responsable. Juan Carlos Romero Hicks, ex rector de la Universidad de Guanajuato, ex gobernador del mismo estado, hoy diputado federal, un hombre poseedor de una vasta cultura y profunda inteligencia. Está Enrique de la Madrid, fue secretario de Turismo en el sexenio del presidente Peña, es intelectual, académico, promotor de ciudades sustentables, inteligente, dueño de un buen discurso, interesante. Silvano Aureoles fue gobernador de Michoacán, un hombre de la izquierda, del que tengo poca opinión, básicamente porque no lo conozco. Lo poco que le conozco, bueno, no se me hace que tenga el perfil para ser un candidato a la oposición. Miguel Ángel Mancera fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, ustedes lo saben, procurador de justicia en la Ciudad de México, un legislador de la República hoy, y pienso que es una persona del sistema del lado de la izquierda. Sería una propuesta, por supuesto, bien vista por el PRD y por parte de la centroizquierda. Demetrio Sodi de la Tijera también surgió como aspirante en la pasarela principal que ha habido de la oposición. No se me hace, la verdad es que no se me hace. Ángel Gurría es una persona que ha estado 15 años fuera del país, al frente de la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un hombre que dentro de su currículum figuran las más altas cartas credenciales de un mexicano de proyección internacional. Para mí, para mi punto de vista, el más apto para gobernar a nuestro país en estos momentos de dificultad, Hay otros que no estaban o no fueron considerados, y quiero destacar a uno, que es Damián Cepeda. Damián es senador de la República por el PAN, estuvo al frente del Instituto Político, es un hombre valiente, articulado, responsable. No tengo duda de que en un futuro Damián será aspirante a la presidencia, pero si ustedes se ponen a ver la coyuntura del hoy por hoy, del día de hoy, a quien, desde mi punto de vista, le veo mayores posibilidades para contender como un buen candidato y mejor presidente, porque finalmente lo que buscamos es al mejor presidente, para mí entender sería Ángel Gurría. En mi análisis, así como tuve el análisis para pensar que lo peor que le podría pasar a México era López Obrador antes, durante y después de que este gobierne, así como en otro momento pensé que Enrique Peña Nieto sería uno de los hombres que llevarían uno de los gobiernos más corruptos del país, como lo dije y lo sigo sosteniendo, así como hablé de Felipe Calderón como un hombre responsable y al mismo tiempo que tenía y tiene un problema personal con su ego no resuelto, como de hecho lo tiene, así como hablé de Vicente Fox como un hombre bien intencionado que llegó a tener la oportunidad de profundizar para cambiar al sistema político mexicano y al final no lo hizo, como pasó, así como siento y sentí que el presidente Zedillo fue el hombre que en responsabilidad le tocó sacar a México de la quiebra y lo hizo, así como critiqué en su momento a Carlos Salinas de Gortari como un hombre abusivo del poder y lo fue. Bueno, así creo que el día de hoy, si me lo preguntan, ya sé que habrá peros,
de la personalidad de Gurría, que si no conecta, que si tiene 74 años, que si ya está grande, que si no tendría la capacidad para interpretar a un México del que ha estado lejano por tanto tiempo, que si bla, 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 bla. Yo pienso que es un hombre que ha lidiado toda su vida con gobiernos de todo tipo, entre ellos con gobiernos de coalición, al frente de la OCDE, ha estado en el ojo del huracán y yo lo veo para mañana. Imaginemos un México mañana con una persona que tenga no solamente frente a sí a todas las mejores cartas credenciales, sino que también tenga la habilidad de formar una red gubernamental de altos vuelos con secretarios de Estado, de personalidad propia y de manejo individualizado de cada una de las carteras y responsabilidades en las mismas, pienso que es Ángel Gurría. Lo pienso, lo sostengo, y hay comentaristas que tienen su opinión, pero que no la emiten porque corren el riesgo de que no salga aquel que ellos sostienen como la opinión del que para ellos sería el mejor presidente de la República. Yo no tengo ese problema. Y no tengo ese problema porque pienso que lo que tengo que decirte a ti es lo que estoy no solamente pensando, sintiendo, sino analizando. Y analizo y concluyo que el mejor presidente que podremos tener a partir del 24 para rescatar... Miren, con López Obrador perdimos 50 años. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar a México con un crecimiento en el que podamos crecer en promedio en el siguiente sexenio, por lo menos un 5% del PIB promedio. Esto implicará años de 7, años de 8% de crecimiento. ¿Se puede? Claro que se puede. Se debe, es imperativo. ¿Hay condiciones de capital como para que se pueda hacer? Por supuesto. ¿Geográficas para que se puedan hacer? Por supuesto. De gobierno, para que se pueda imponer un gobierno que proponga constitucionalidad, seguridad, ejercicio del Estado de Derecho, una preeminencia por la educación y por la salud y por la justicia. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Pero ya dejémonos de ligerezas y entendamos que para ver hacia adelante tiene que haber guía suficiente como para que haya gente que se dé cuenta de quién nos podría sacar adelante con un ejercicio con estas características. Yo creo, y amerita su análisis, que si ven los antecedentes de los que hasta ahora se han presentado, para mí el más apto será Ángel Gurría, sin duda alguna. Creo que Ángel Gurría Treviño es la que para mí sería la mejor carta para llegar a suplir al loco de Palacio. Contra un loco necesitamos un cuerdo y Ángel Gurría sería la mejor opción. México con Ángel va a ser su grito de campaña y después de este diablillo nos hace falta un ángel. Punto y aparte con Dore Ferriz en la primera emisión. Central FM, equilibrio. Y voy con mi Dore, empezando esta mañana. Mi Dore, te amo, buenos días. Te amo, papacito, me encanta decírtelo al aire todos los días, te amo con todo mi corazón. Saludo con muchísimo gusto al auditorio, estamos arrancando la semana con el pie derecho, harta noticia. De verdad que lo de Xochitl sí es sorprendente cómo el presidente todavía se las da con sus derechos de admisión, es impresionante. Pero hoy traigo ganas de hablar de otros temas. Hoy quiero hablar de los hologramas, del futuro de nuestra sociedad, cómo vamos a estar funcionando el día de mañana. Y resulta sorprendente, pero los hologramas se crearon hace muchísimos años. De hecho, lo crea Denis Gabor, así se llamaba. Él fue fan, muy fan
de Edison, de Thomas Alva Edison, y por supuesto también de Julio Verne. Además, fue alumno de Albert Einstein. A mí me hubiera encantado tomar una clase con ese hombre, pero bueno, él se movía entre los físicos como pez en el agua literalmente, y esto durante el ascenso nazi, una época pues de contrastes, porque por una parte veías el exterminio y por la otra el desarrollo en muchísimas áreas. Y bueno, gran parte del trabajo de Gabor fue justamente los gases y la oscilografía catódica. ¿Qué es esto? Es el estudio de los voltajes. Él estudió también el lente, también el magnetismo, pero su trabajo más importante fue la holografía. Estas imágenes que son tridimensionales, que se están viendo en pantalla, y que le otorgaron el Premio Nobel de Física en 1971. Y bueno, a veces, a mí sí me cuesta trabajo un poquito quitarle el juicio a su labor, porque te das cuenta de lo que hizo, ¿no? Pero luego de repente también entiendes el proceso de su trabajo que dio luz a este que vemos del holograma. Y la diferencia entre una foto y un holograma es que la foto muestra una imagen y el holograma registra las ondas de luz y las refleja con una cosa que se llama luz coherente con oscilación de fase. Habrá quienes entiendan lo que acabo de decir y habrá quienes no. Pero bueno, hasta ahí entendemos parte de su trabajo, por qué estudia los gases, por qué estudia los voltajes, por qué estudia el lente, porque todo lleva a este solo descubrimiento, ¿no? Ahora, cuando se produce un holograma, papacito, auditorio, se ilumina con el mismo tipo de luz coherente que se usó para crearlo. Entonces el holograma difracta la luz de manera muy específica, lo que recrea el frente de onda original y entonces permite la formación de una imagen tridimensional que además puedes observar por todas partes. Quiero mencionar que, aunque la teoría suena muy fácil de decir, obviamente, su desarrollo fue brutalmente complejo, a tal grado que hubo un momento donde el equipo de Gabor dijo, ¿sabes qué, Pops? Yo, con permiso, ya me voy, renuncio, porque simplemente no podían avanzar, porque no encontraban la forma de poder retractar la luz y no habían tenido resultados ni con el método microscópico electrónico. Entonces, Gabor estaba de verdad muy desesperado, a tal grado que él también abandonó sus investigaciones. Luego la retomó, me imagino que en un domingo donde estaba súper aburrido sacándose los ojos, o en una tarde lluviosa donde no tenía qué hacer, o en un momento de inspiración. De cualquier manera, la teoría, por más vueltas que le dio, nunca logró crearla o aterrizarla, no obtuvo resultados. Fue más tarde Emmett Leith quien en 1964, y después de haber creado el láser que desarrolló Gabor en la teoría, registra el primer holograma. Le siguió después William Rohn, también una mujer, Ann Arbor, y de no haber sido por ellos, el trabajo de Gabor simplemente se hubiera olvidado. Entonces, la tecnología de los hologramas evolucionó desde los primeros trabajos y ahora existen otras técnicas y otros avances que son más recientes en el campo de la holografía. Y hemos visto ya, cuánta cosa, conciertos, anuncios, no sé si tengan TikTok, pero ahí en TikTok hay unos anuncios impresionantes de leones que parecen que se salen de los edificios, de personas que aparecen también en los edificios, y es una cosa increíble. Hay un circo en Alemania y también ayer me decías tú, papacito, una misa virtual, o no sé cómo llamarle, pero con un holograma, y había ahí un preacher, ¿no?, que estaba dando su discurso. Y bueno, yo recuerdo antes de entrar a la pandemia, también aquí vinieron un grupo de chavos que habían logrado hacer un concierto de María Callas y lo presentaban en el Auditorio Nacional. Y bueno, el futuro, como siempre, lo quiero ver así, el futuro es incierto, esa es la realidad. Entonces, pues sí podemos hablar mal o bien, pero ninguna de las dos opciones tiene fundamentos reales, porque pues sí, terminan por ser especulaciones. Y hay cosas muy interesantes que podrían derivar de esto, como por ejemplo la comunicación. Aunque sería muy incómodo también recibir una llamada y tú acá bañándote, ¿no? Una llamada en holograma, ay Dios mío, o sea, como que sí te daría así como que cosita, pero si te pones a pensar, a lo mejor también podrías ver a tus seres queridos que ya están en otra dimensión
que pasaron a mejor vida, los puedes resucitar de alguna manera, verlos en 3D, volver a ver sus expresiones, hasta olerlos, ¿no? O puedes ver fotos de tus hijos cuando eran chiquitos en estas terceras dimensiones y podrías a lo mejor hasta estar en medio de una película que puede estar creada por inteligencia artificial, es decir, los mismos actores no existirían, estarían creados a través de una inteligencia. Bueno, de hecho hay una película muy buena que se llama Simone, pero en vez de la I hay un 1 y en vez de la O hay un 0, ¿no? Es con Al Pacino, no sé si ya la vieron o no, pero está espectacular la película, donde ella es una artista que crea Al Pacino y pues nada, es inteligencia artificial, la mujer se vuelve famosísima y termina por destruir la vida de su creador y está buenísima. Y de hecho, con esta película te puedes hacer un buen de preguntas. ¿Qué va a pasar con el ego? ¿Qué va a pasar con el éxito? ¿Qué va a pasar con la fama? ¿Con el fanatismo? Porque el fanatismo es una realidad. ¿Qué va a pasar con las aspiraciones humanas si el ejemplo que tenemos son máquinas, ¿no? ¿Qué metas vamos a tener el día de mañana si nos estamos comparando a la perfección de un diseño que no es real? Ahorita yo estoy muy clavada con la capacidad de ver el futuro que tiene justamente el productor de esta película, Simone, que se llama Andrew Niccol. Está chavo, es un productor joven y tiene películas que están buenísimas. También él hace The Truman Show, que se trata de, que este es con Jim Carrey, que se trata de un hombre que nace en un foro y crece en un foro y su vida es perfecta y de repente un día en medio de su depresión agarra un barquito y se va al mar y de repente al fondo del mar pues encuentra la puerta, ¿no? Y se da cuenta que afuera de esa puerta hay un mundo que sí es real y él simplemente era el producto de la producción, valga la redundancia. Tiene otra película que se llama The Host y tiene otra que acaba de sacar que es una serie que se llama Anon, que es un ser humano hackeado. O sea, es decir, la tecnología se adentra en el pensamiento de una persona de a pie y empieza él a ver todo mal y borroso y rarísimo y le pasan cosas y bueno, la tienen que ver porque está muy buena. Pero bueno, a todo esto, ¿es natural preguntarnos sobre el futuro? Por supuesto que sí. ¿Es natural preguntarnos sobre la moral? Por supuesto que sí. Imagínense que el día de mañana tuviéramos presidentes virtuales. ¿Qué pasaría? ¿Seríamos nosotros extraterrestres dentro de nuestro propio planeta? Y a veces creo que podemos especular sobre vidas en otras galaxias y todo, pero ya hay diferentes tipos de vidas en esta realidad y entonces con esto háganse las preguntas que quieran, pero yo les voy a dejar una. Yo me pregunto sobre el alma. Entonces, si existe un alma, ¿qué valor va a tener el día de mañana la piel cuando la piel se podrá recrear a través de una luz contractada, papacito? Es interesante, ¿eh? Y bueno, para allá vamos. Esto que te comentaba yo de una iglesia luterana, que por cierto se llenó, la misa se llenó. Claro, yo hubiera ido también. Sí, se llenó para ver cómo rayos es que se hacía la homilía, es decir, el exhorto a la fe a través de la inteligencia artificial y bueno, las consecuencias son extraordinariamente difíciles de interpretar, se me hace complicado, pero pues al mismo tiempo creo que estamos viviendo una revolución dentro de la propia revolución que nos da la digitalidad y todas las consecuencias que de ahí derivan. Yo creo que estamos viviendo un nuevo mundo y en ese nuevo mundo lo menos que podemos hacer es tratar de entenderlo. Gracias, mi Dore. Te amo. Te mando yo también con todo mi cariño. Te amo y con esto también despedimos este programa, invitándoles en unos minutos más para que estén en plataformas con Dore Ferriz en su punto y aparte. Y el día de hoy también les invitamos para que estén conmigo hoy por la tarde, a las 6 de la tarde en Punto Central, a las 7 de la noche en Punto de Vista con Adriana Braniff y a las 8 lo mejor de Dore Ferriz de su punto y aparte del día de hoy. Gracias, muchas gracias. A nombre de mi equipo de trabajo se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenos días.
Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.